Hoy, en Rompe el Silencio, violencia sexual infantil. La violencia sexual es una realidad que sí se puede evitar, pero no se puede ocultar. Denúnciala. Y tenemos con nosotros aquí en estudio una invitada de World Vision Honduras que nos hablará un poco del tema del maltrato infantil. Y para ello hemos traído a Lorengeli Roque, quien es gerente de protección y de participación infanto-juvenil de World Vision Honduras. Bienvenida, Lorengeli. Gracias, Marcia. Saludamos a los televidentes de este tan gustado programa y estamos contentos hoy de estar aquí para poder compartir con los televidentes y la población en general acerca de este tema tan importante. Tan importante y tan actualizado en las familias de hoy. Hay mucho maltrato infantil en nuestras familias de Honduras. Cuéntanos un poquito de cuál es el estudio que ha hecho World Vision Honduras en este tema y cómo es que le preocupa y qué vamos a hacer para erradicar un poco el maltrato infantil. Es importante la pregunta que has hecho y la problemática, Marcia, pues se extiende no solamente a nivel de país, sino que es un problema que es generalizado a nivel de la región de Latinoamérica. Se hizo pues un laboratorio con varios jóvenes en el sentido de que ellos participaron en un evento y ellos pues desarrollaron varias ideas, realizaron varios análisis de varios temas y llegaron a la conclusión que la problemática que afecta a la niñez y a la juventud a nivel de Latinoamérica fue el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil específicamente en este tema del maltrato y que nos preocupa sobre todo porque sucede a lo interno de las familias y está sucediendo con actores que rodean al niño o a la niña que posiblemente podríamos pensar que están a salvo y precisamente están en manos y cerca de aquel enemigo que puede estar abusando sexualmente de ellos. Cuéntanos un poco, Lorengeli, cómo es que World Vision Honduras comienza a hacer un trabajo en torno a lo que hay que hacer y cómo vamos preparando a nuestra población, tanto en los infantes como en los padres de familia que están al cuidado de los infantes, para prevenir, pero sobre todo para poder identificar cuando esto está sucediendo dentro de las familias hondureñas. Sí, World Vision, en el marco de la campaña Una región libre de violencia infantil, ha realizado varias iniciativas, entre ellas la capacitación de varios jóvenes voluntarios, líderes de comunidades. Se están formando comités locales de protección, ¿verdad?, para capacitar a estas personas que sepan identificar una situación de abuso sexual. Que nuestros niños y nuestras niñas estén preparadas para identificar un peligro de este tipo, que puedan saber qué hacer, ¿verdad?, a quién contar. Como tú dijiste, pues los lugares, ¿verdad?, donde ocurren los abusos sexuales son los entornos más cercanos al niño, la familia, la escuela, ¿verdad?, y la comunidad. Y nosotros, ese es el objetivo, ¿verdad?, preparar a toda esta población, ¿verdad?, para que ellos puedan responder ante una situación de abuso sexual, que la comunidad pueda proteger a sus mismos niños. Interesante esta campaña de la que hablas, puesto que en estas campañas es que logramos visibilizar un poco el tema, pero también orientar a los jóvenes, especialmente cuando están siendo víctimas del abuso sexual. No te calles, rompe el silencio. ¿Cómo es que está orientada esta campaña? ¿En qué consiste y dónde es que veremos esta campaña? Creo que es no te calles, rompe tu silencio, ¿no? Sí, la iniciativa, entre otras actividades, está la movilización que se llevó a cabo el día 27 de junio del año 2015 en la ciudad de San Pedro Sula, liderada por jóvenes voluntarios. Se realizó en la Feria Juniana
en el desfile de carrozas. Ellos escogieron este lugar por la afluencia de personas nacionales, personas extranjeras, porque pues asisten varios jóvenes y niños, y quisimos visibilizar, ¿verdad? El lema de la campaña es la violencia sexual de niños y niñas no se justifica, se denuncia. No te calles, rompe tu silencio. Y no te calles, rompe tu silencio, ¿va orientado a qué segmento específicamente? Pues va orientado, ¿verdad?, específicamente a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes y a los jóvenes, para que ellos sepan de que no están solos, de que si están pasando por una situación que está afectando su integridad sexual, ellos sepan de que pueden contarle a un familiar cercano, de confianza, lo que les está pasando. Que también existen autoridades, ¿verdad?, que están para poder ayudar, para poder investigar ese tipo de delitos. Que existen organizaciones también, ¿verdad?, que dan acompañamiento a las personas que han sufrido abuso sexual. Lorengeli, nos gustaría que nos platicaras un poco de cuáles son estas actividades que estará practicando World Vision Honduras en el marco de este combate hacia el abuso sexual, pero ahora vamos a ir a una pausa y cuando regresemos nos explicas un poco de lo que estaremos haciendo. Ya regresamos, no nos cambien. En Honduras, 24 de cada 100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez en sus vidas. Adolescentes que sueñan como vos. Adolescentes como nosotras. Como yo. Nishukuba, Aruno, Lunuenetu. Akepukuya. Sin importar lo que quieras hacer en tu vida, ser padre o madre a temprana edad seguramente no forma parte de tus planes. Porque Me cuido. Porque me quiero, me cuido. El abuso sexual, una de las formas de explotación para la niñez en nuestro país, del maltrato infantil al que sufren cuando están sometidos a este acoso dentro de sus familias. Y ese es el tema que estamos tocando hoy en Rompe el Silencio. Con una campaña, No te calles, rompe tu silencio, denuncia este abuso sexual, denuncia este maltrato infantil que estás sufriendo tú. Y para eso hemos traído a Lorengeli para que nos platique un poco de lo que World Vision Honduras está haciendo en el marco de esta campaña y cuáles son esas actividades. Sí, retomando pues, realizamos esta movilización del 27 de junio y estaremos realizando otra el día 12 de agosto en la ciudad de Choluteca por varias redes de jóvenes, ¿verdad? Siempre con el objetivo de sensibilizar, ¿verdad? Sensibilizar a toda la población de que sepan que el abuso sexual ocurre, ¿verdad?, con más frecuencia de lo que pensamos. También, ¿verdad?, de que debemos de denunciar el abuso sexual, que existen los mecanismos en nuestro país para poder denunciar, que puede existir también temor a denunciar, pero verdad que nuestra legislación también ya, ¿verdad?, establece mecanismos de protección para las personas, ¿verdad?, que tengan temor de denunciar,
y que pues conocer, ¿verdad?, de que la violencia sexual o el abuso sexual pues ocurre, como dijimos antes, ¿verdad?, muchas veces en nuestro hogar, cuando es el entorno de protección más cercano al niño. Y como tú has dicho que nuestra legislación ya también indica cuáles son esas penalidades y sanciones y cuáles son esos castigos que se le aplican a las personas que cometen abuso sexual con nuestra niñez. Pero como tú ya nos has platicado de las fechas, vemos que ya una de ellas ya pasó y nos gustaría compartir con nuestros televidentes lo que sucedió en San Pedro Sula en el marco de esta campaña y toda la actividad que se giró alrededor de esto. Entonces vamos y compartan con nosotros este magnífico video que les muestra esta gran actividad que realiza para ustedes World Vision Honduras. Bueno, maravillosa actividad y estaremos a la espera en agosto para ver la segunda y poder compartir también y ser parte de esto. Parte de esto, ¿por qué, Lorengeli? Porque creo que es responsabilidad de todos el involucrarnos a frenar estos enfermos mentales que acosan y abusan de nuestra niñez y que está sucediendo a lo interno de nuestras familias. Y muchas de las familias no están denunciándolo por temor. ¿Cuáles son aquellos factores que impiden que una familia denuncie un abuso sexual según las estadísticas que maneja World Vision Honduras? Antes de contestar tu pregunta, quiero retomar algo muy importante que tú dijiste. Es responsabilidad, en primer lugar, del Estado, ¿verdad?, pero también de la sociedad en su conjunto, de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y adolescentes. Efectivamente, pues hay muchos factores, ¿verdad?, que impiden a las personas que denuncien, ¿verdad? Una, porque no conocen los mecanismos de denuncia. Dos, porque muchas veces desconocen, ¿verdad?, que efectivamente en nuestro país, nuestra legislación, ¿verdad?, castiga los abusos sexuales, castiga los delitos sexuales y con penas graves. Otra, pues, porque cuando se descubre un abuso sexual implica, trae conflictos a nivel de la familia, ¿verdad?, porque puede haber, si el abusador pues es un pariente cercano que ocurre, ¿verdad?, puede ser un tío, el papá, el padrastro, el hermano, cualquier persona dentro del grupo familiar, pues lo que se teme es esa desintegración familiar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no denuncian porque temen eso, ¿verdad?, de que la familia se desintegre. O también porque la madre, ¿verdad?, que tiene conocimiento del caso, pues teme a perder esa dependencia que tiene, ¿verdad?, con respecto al agresor, si en caso de ser el papá. Entonces, esos son algunos de los factores, ¿verdad?, que impiden de que el abuso sexual, ¿verdad?, que ya se
se ponga en conocimiento de las autoridades competentes. Existe también otro factor que me gustaría también compartir con usted en este diálogo, y es la revictimización, que es cuando le corresponde al niño o a la niña contar nuevamente su historia para poder comprobar ante los tribunales competentes el que ha estado siendo abusado sexualmente y donde tiene prácticamente que probar. Los mecanismos y los pasos a seguir son bastante engorrosos. ¿Cuáles son aquellas medidas que World Vision podría estar poniendo como en un punto de agenda para dialogar con el gobierno y dialogar con las autoridades del Congreso a manera de poder hacer esas pequeñas reformas que nos permitan viabilizar y hacer más ágil ese procedimiento de denuncia, que no le corresponda a la víctima estar revictimizándose en la historia que tiene que contar de nuevo? Marce, tú dijiste algo muy importante, ¿verdad? Y es el proceso que sufre un niño, ¿verdad?, cuando ha sufrido un abuso. Y lo ideal, pues, y lo que queremos con estas campañas y estas iniciativas que está realizando World Vision es prevenir, ¿verdad?, que el niño no pase por ese tipo de situaciones. Pero, ¿verdad?, una vez que el niño pues ha pasado por este tipo de situaciones, existe un proceso, ¿verdad?, que como tú lo dijiste, hay tres tipos de revictimización. La revictimización primaria, ¿verdad?, que es cuando el niño ha sido abusado, ¿verdad?, por su agresor. La secundaria, que es cuando el niño pues a nivel de institución, ¿verdad?, o el proceso que el niño desarrolla en el momento del proceso legal, ¿verdad?, cuando pues los operadores de justicia pues no están preparados, ¿verdad?, para abordar a los niños y las niñas, ¿verdad?, en estos temas, y la que se da, ¿verdad?, en la comunidad, ¿verdad?, cuando el niño pues es señalado, ¿verdad?, como un niño abusado. En Honduras pues han habido avances en el sentido de que se ha reformado el Código Procesal Penal, ¿verdad?, estamos esperando esa aprobación de esas reformas, en el sentido pues de que existe ahora la herramienta que se llama la Cámara de Gesell, que consiste, ¿verdad?, en que el niño pues declare la menor de veces posible, es decir, que declare una o dos veces, ¿verdad?, o las veces que realmente sean necesarias, ¿verdad?, que no se esté, como tú dices, contando y contando, ¿verdad?, lo que él ha pasado. Y también está la figura del testigo protegido, ¿verdad?, que el niño pues, o los testigos, ¿verdad?, que tienen conocimiento de un hecho, pues se les puede dar la protección. El niño pues puede declarar, ¿verdad?, sin presencia de su agresor. El niño pues lo puede hacer en un lugar, ¿verdad?, donde él se sienta cómodo, ¿verdad?, y seguro, que esté acompañado con las personas indicadas, que la persona que va a abordar al niño pues sea una persona que esté capacitada en el tema, que esté sensibilizada, ¿verdad?, con el tema, porque no es un tema fácil para el niño, ¿verdad? Claro, y es tremendo lo que le sucede al niño, puesto que imagínense que de repente tiene que volver a vivir la historia de nuevo, pero estas personas al final son puestas tras rejas, son privadas de libertad, porque aquí el problema también es cuando la víctima pierde la confianza en que esta persona va a ser alejada de ellos y que ya no van a seguir abusando sexualmente de ellos. La impunidad dentro de estos casos está presente hoy en día. Es importante, como dijimos, ¿verdad?, que las personas conozcan el mecanismo de la denuncia, que la autoridad competente explique el proceso por el cual pues el niño y la familia va a pasar. Es importante la participación de los testigos, la declaración del niño, ¿verdad?, porque es la persona que sabe lo que pasó, para que estos delitos no queden en la impunidad. El proceso penal, ¿verdad?, es un proceso, ¿verdad?, que conlleva varias etapas. Brevemente, denos esos procesos, así como que estuviéramos hablando con un niño de 10 años que difícilmente va a entender procedimientos legales, pero denos 5, 8 pasos que nos puedan indicar cuáles son los caminos a tomar, especialmente en los padres de familia. Sí, en primer lugar, pues el niño, ¿verdad?, o la niña que está siendo víctima de abuso sexual debe de buscar a una persona de confianza que le pueda contar y que entonces esa persona primero es contar la historia a alguien quien ellos se sientan cómoda. Sí, 2, alguien que les pueda ayudar también, ¿verdad?, que sientan esa confianza y que les pueda ayudar, ¿verdad?, en su problema. 2, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando son niños muy pequeños, pues los familiares que están cerca del niño o las personas que están cerca del niño deben de estar alerta de algunas señales, ¿verdad?, que el niño puede manifestar.
que nos pueden indicar abuso sexual. Tristeza, hay varias señales, pueden ser emocionales, ¿verdad? Señales de comportamiento o señales físicas. Que cambian mucho el nivel de comportamiento y reflejan un cambio dramático. Exactamente, que nos puede llevar a la conclusión de que el niño algo le está afectando. Entonces identificamos esas señales y el padre confirma o la persona de confianza confirma que el niño está siendo abusado. Tercer procedimiento. Entonces el padre, ¿verdad?, busca la ayuda de las autoridades competentes. Si el hecho pues acaba de ocurrir, ¿verdad?, dentro de las 24 horas, inmediatamente buscar, ¿verdad?, la posta policial más cercana, que no cambiarle las ropas al niño o a la niña, ¿verdad?, porque de ahí se tienen elementos de prueba importantes. No tiene que ir el niño, ¿puede ir el padre? Tiene que ir el niño, ¿verdad?, tiene que ir el niño, ¿verdad?, porque en ese mismo momento pues se le toma declaración al niño, el niño es el que tiene que confirmar, ¿verdad?, ¿Puede venir la persona a la casa para tomar las declaraciones o tiene que ir a la fiscalía? ¿A dónde? Lo ideal, ¿verdad?, es que, o así tiene que ser, tienen que buscar a la autoridad competente, puede ser la posta policial, ¿verdad?, más cercana, porque recordemos que eso también ocurre a nivel rural. La posta policial, pues los policías van a saber qué hacer, ¿verdad? O sea, tomarle declaración al niño, remitirlo a medicina forense, ¿verdad? Si es, como digo, si es un caso que acaba de ocurrir. Después la evaluación psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Si acaba de ocurrir, ¿verdad? Se remiten del psicólogo, ¿verdad? Si hay, ¿verdad?, en ese lugar, si no, pues en la ciudad de Tegucigalpa, pues también se da en ese momento una atención, ¿verdad?, inmediata para ver si el niño pues no está en crisis. Posteriormente pues ya viene con la parte ya legal, ¿verdad?, después de las investigaciones. O sea que esa es la parte técnica donde ya se comprueba que el niño está siendo abusado. Y lo último que creo que es lo más importante es sostener la declaración y no retirar esa acusación, no retirar la denuncia, porque sabemos y conocemos que muchas veces por ese mismo temor y por otras razones X, tienden a retirar la denuncia y prácticamente el acosador o el abusador regresa con más fuerza y regresa a hacer más daño. Efectivamente, muchas veces, ¿verdad?, los fiscales se encuentran con ese problema, ¿verdad?, de que los niños se retractan, ¿verdad?, de los hechos. Puede ser porque haya habido influencia por parte de los familiares, ¿verdad?, o incluso amenazas por parte del agresor y tienen temor, ¿verdad?, de seguir, ¿verdad?, con el proceso legal, ¿verdad? Pero recordemos que hay pruebas periféricas también, ¿verdad?, que están las evaluaciones físicas, las evaluaciones, ¿verdad?, psicológicas y psiquiátricas que van a darle ese apoyo, ¿verdad?, o van a probar, ¿verdad?, lo que el niño está diciendo. Es decir, que el testimonio del niño no está solo, sino que va acompañado también de otros elementos de prueba que van a confirmar ese testimonio. En un minuto, resúmenos qué es lo que World Vision Honduras recomienda para casos de abuso sexual, para que nuestros televidentes tengan una claridad de cómo también pueden pedir ayuda y que no están solos, que eso es lo más importante, que sepan aquellas víctimas de abuso sexual que no están solos, que no son los únicos y que estamos aquí para apoyarlos. Sí, como dijimos, en Honduras el abuso sexual se castiga y las penas son graves. Que los familiares y personas de la comunidad y personas que están cerca del niño, ¿verdad?, deben de estar alertas a los signos, ¿verdad?, que podemos deducir que puede ser un abuso sexual. Debemos de investigar, es decir, que si un niño nos cuenta, debemos de ver si realmente, ¿verdad?, eso está pasando. Y siempre creerle al niño. Y creerle al niño, eso es lo más importante. Porque un niño no va a inventar una historia, ¿verdad?, sino que existe una razón por la cual el niño esté diciendo eso. Tercero, pues, la denuncia es muy importante. Es importante saber de que existen postas policiales, Fiscalía de la Niñez, fiscalías a nivel regional, que existen fiscales de turno, es decir, no hay hora, ¿verdad?, siempre recordando que prevalece el interés superior del niño. Y pues la vergüenza, que la vergüenza debería de quedar para el actor de estos hechos y no para la víctima. Así es, ¿verdad? Y que el niño, pues, debemos de proteger a nuestra niñez, porque el abuso sexual trae consecuencias graves, ¿verdad?, a un niño y una niña y adolescente que ha sufrido esta experiencia. Donde a su vez se vuelve un patrón repetitivo y que luego vamos teniendo estos niños, si no son tratados, se convierten en abusadores también cuando ya son mayores, y esto es lo que va degenerando nuestra sociedad. Lorengeli, agradecerle que ya hemos llegado al final de nuestro programa con tan valiosa información y que nos permita también pues tener acceso nuevamente para seguir hablando de este tema,
tan importante que para nosotros es sumamente crucial. Muchos niños y niñas están siendo abusados en este momento y nuestra labor y nuestra función, nuestra misión es protegerlos. Agradecerles y felicitarles la gran labor que hace World Vision Honduras para trabajar con este tema y esperando que siempre continúen apoyando esta Honduras que tanto necesita estos organismos internacionales. Gracias, Marcia, y recordemos, la violencia sexual infantil no se justifica, se denuncia, no callemos, rompamos el silencio, seamos las voces de estos niños y nuestras niñas y adolescentes, ¿verdad?, a nivel de nuestro país. Y ustedes no callen, rompe tu silencio, y con esto nos quedamos para continuar aquí en Rompe el Silencio. No nos cambien, ya regresamos. En Honduras, 24 de cada 100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez en sus vidas. Adolescentes que sueñan como vos. Adolescentes como nosotras. Como yo. Nishukuba, Aruno, Lunuanetu. ¿A qué poco ya? Sin importar lo que quieras hacer en tu vida, ser padre o madre a temprana edad seguramente no forma parte de tus planes. Porque Me Quiero, me cuido. Porque me quiero, me cuido. Honduras es el segundo país en América Latina con mayor tasa de embarazo en adolescentes. Esta es una situación que tiene consecuencias en la adolescente, su familia y en el país. De 8 millones de habitantes que tenemos en nuestro país, 2 millones son adolescentes. Y de esos 2 millones, el 24% de las adolescentes alguna vez han estado embarazadas. Por lo tanto, este es un problema urgente de tratar, es un problema de salud pública, ¿verdad?, de que necesita un abordaje como integral y de forma estratégica. Están habiendo cada vez más reportes de adolescentes a más temprana edad. Se estima que aproximadamente 1 de cada 4 nacimientos es de origen de una mujer adolescente, ¿no? Adolescentes y jóvenes deben conocer y comprender la educación sexual para proteger su salud. Caso número 1. Yasmín, 12 años. Yo crecí aquí en el barrio Rincón con mi abuela. Yo recuerdo que era una niña, sí, que me encantaba jugar, me gustaba jugar. Bueno, yo vivía de ahí, o sea, yo tuve una discusión con mi abuela, ¿verdad? Entonces, yo me decidí ir de la casa. Entonces, me fui para donde unas primas. Y ya donde mis primas, como mi abuela ya no tenía nadie que me dijera, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, yo de ahí fui conociendo ese chavo, y de ahí él me enamoraba, me decía que le gustaba. Entonces, yo me dejé llevar. Y entonces, ahí fue como caí con ese chavo. Me acuerdo que ese día íbamos para el mercado, íbamos a comprar un celular y le dijo a mi prima, le hizo así, entonces le dice, como queriéndole decir que le diera mi número. Entonces de ahí mi prima le dio mi número, de ahí comenzamos a mensajear y así como lo fui conociendo. Él solo me dijo, ¿cree que no podemos ver? No me dijo nada más. No me dijo, vamos a tener relaciones, no, nada de eso. Llegué y de ahí no me dijo nada. Solo me comenzó a besar y yo le decía, no, usted sabe que si salgo embarazada, yo le decía a él. Y él siempre me decía, no se preocupe, voy a terminar afuera. Pero no, en ningún momento se condó. Sí, yo soy la abuela de ella porque la mamá de ella tiene 6 años de muerta. Entonces yo tuve que recogerlos a mis nietas, porque ellas son nietas mías.
Ella estando en mi poder, yo la puse a que sacara 6º grado. Ella era una niña decente, yo la aconsejaba, mire, pórtese bien con los maestros, sea una niña obediente con ellos, hágales caso a lo que ella les dice. Una tarde me puse a arrojar sangre, me llevaron para el Clipper grave y entonces ya ahí me salió que estaba embarazada y ahí es cuando yo me ponía a pensar, abuela, pobrecitas, a ver, ¿cómo le voy a decir? Uy, ni quiera Dios, me sentí mal. Yo me sentía mal, sinceramente. Yo había días que yo no quería ni vivir. Yo le decía al Señor, dame fuerzas, Padre Santo. Dame fuerza, yo estas pruebas, solo tú me las puedes dar, le decía, pero ¿qué voy a hacer? Es una prueba que viene, no sé si de parte de Dios, porque los niños son bendición de Dios. No, yo cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo le dije a él, estoy embarazada. Y él me dijo, no, ese niño no es mío, me dijo. Hospital Escuela. Clínica Madre Adolescente. Es una gran problemática el embarazo en el adolescente porque por las consecuencias que trae, ¿verdad? El hecho de que estas jóvenes no tienen la suficiente información dentro de sus hogares, dentro de la escuela, así como la ignorancia porque tienen relaciones sin darse cuenta cuál es el riesgo que va a traer y a veces incluso por el deseo de estar con su novio, con su pareja, o son motivadas o incentivadas por algunos amigos. En nuestro país se necesita hablar más claro, ¿verdad?, sobre las relaciones sexuales, sobre la planificación, la falta de educación, ¿verdad?, las relaciones que se deben de tener padre e hijo. Las adolescentes inician sus vidas sexuales desprovistas de autonomía sobre su propia protección y dispuestas a delegar el cuidado de su salud por construcción cultural al hombre. Bueno, él me prometía, como todos los hombres que prometen luna, cielo y tal. Ya después anduvimos de noviazgo, ya después tuvimos una relación, pero fue a conciencia de los dos. Pero nunca pensamos que íbamos a llegar a eso, a que iba a quedar embarazada. Vine yo y le digo, fíjate que estoy embarazada. ¿Y de quién? Me dijo él. Claro que de vos, le doy, ¿de quién más? Y vino y me dijo que ese hijo no era de él, y que no sé qué, y que él no me iba a ayudar. Bueno, lo estás negando, allá de vos, más el pecado que te vas a cometer, o que te estás negando de que tenés un hijo, Si decís que no es tuyo, no es tuyo. No, me dice, yo tampoco no te agarré la fuerza, no te violé, me dije, no, yo sé, Y además tuvimos relaciones con condón, sí, pero ninguno de los dos sabíamos si el condón estaba roto o a saber, el hecho que quedé embarazada, El tema del embarazo adolescente es un tema que tiene que ser visto en términos muy, muy simples para los jóvenes especialmente. Es que una jovencita que se embaraza muy temprano, que se vuelve madre siendo una niña, se ve limitada en muchos aspectos. Desde que está en riesgo su propia vida, la vida de la criatura, pero también está limitando su futuro en términos de oportunidades de educación, oportunidades de empleo. No es lo mismo ir a buscar empleo a una persona sin carga familiar que alguien que ya tiene una criatura. Entonces, limita terriblemente el desarrollo de la vida personal, profesional de una persona. Primero, reconocemos el derecho a disponer o de tomar decisiones que tienen las niñas en este caso. Pero ese derecho, cuando se ejerce a edades muy tempranas, cuando se hace voluntariamente, normalmente pone en riesgo la salud y limita las posibilidades de desarrollar una vida normal, en la cual le pueda permitir a futuro tener una formación, una educación, un empleo y criar un hijo, como es el sueño de todos, para los cuales hemos venido a este mundo. Con respecto a la parte económica, vemos que el quintil de riqueza superior solamente se están embarazando en un 8%, en cambio en el quintil de riqueza inferior se están embarazando en un 29%. Entonces vemos íntimamente relacionado el problema de la pobreza junto con la falta de escolaridad. En ocasiones no teníamos ni para comer, así que yo pensaba que
si él me iba a dar dinero, que computadora, que celular, así yo podría ayudar a mi familia. Así que poco a poco comenzamos a llevarnos, comenzamos a salir, hasta que después pasó lo que pasó, tuvimos relaciones. Lastimosamente no estaba preparada para esto. Mi mamá siempre me hablaba de los hombres, que me cuidara de ellos, pero cuando estaba con él no pensaba en nada. Nada más que cuando terminara yo tendría algo de dinero para llevar a mi casa. Bueno, en el barrio donde nosotros vivimos es muy complicado y para la edad que yo tengo ya es un poco complicado conseguir trabajo. De lo que poco que uno hacía o de lo que mi hijo hacía, tratamos de sostener la familia. Ella se miraba en una situación que decía, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer, mami? Nada, mi amor, estudiar. Que sea como que sea, vamos a salir adelante y vamos a comer, no se preocupe. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, lo único que pensaba era en abortarlo, porque no quería tenerlo. Le decía a mi mamá que no quería tenerlo, que quería abortarlo. Pero mi mamá me decía que no, que de cualquier modo saldríamos adelante. Cuando llegó al punto ella de decirme de que ella estaba embarazada, lo primero que le dije, ¿por qué lo había hecho? Estaba muy niña, que ella lo único que tenía que pensar era en estudiar nada más y salir adelante. Todo esto viene a impactar el embarazo en adolescente, a perpetuar la pobreza. Las adolescentes tienen que abandonar sus estudios y luego insertarse a un sistema laboral que ellos no están preparados para ello, no tienen todavía la formación curricular para poder optar a un buen trabajo y a un buen salario. Sí, me dijo, mami, ¿por qué los hombres son así? ¿Cómo así? Mi papá no está conmigo, ni siquiera me llama. El papá que tuve me dejó. ¿Por qué? Entonces empecé a asumir, digo yo, esto no es más de que ella lo que se enfocó en esa persona mayor fue en una figura paterna. El rol de ser padres es un rol muy difícil, pero yo creo que también es un rol bien importante y bien satisfactorio, pues estamos tratando de que las familias abran un diálogo con sus hijos, con sus miembros, para poder abordar estas temáticas que al final pues conlleven a que las niñas bien informadas se protejan. El derecho que tiene la juventud a acceder a la información, educación y uso de métodos de planificación familiar debe ser prioridad para el Estado. Hemos hecho algunos abordajes en centros educativos y se identifica que hay una falta enorme de información básica. El tema de la sexualidad, lógicamente, no solo es lo físico, o sea, es algo integral. Ahí la educación sexual, a través del sector educativo formal, debe de ser complementada. Primero, ser esta complementaria a la que transcurre en el hogar. Y segundo, ser complementada ambas por una educación sexual por otras vías no formales, de tal forma que los jóvenes que no estén en el sistema educativo también logren beneficiarse por esa orientación. Colonia Los Pinos. Dalia, 15 años. Para mí era la chiquita de la familia porque es la más pequeña de mis hijos, es la más chiquita de mis hijos. En diciembre ya cumple los 15 años, yo se lo celebro a tirar la casa por la ventana, yo muy feliz. En febrero la noticia que ella está embarazada y yo no sabía si ella tenía novio o no, para mí ella no tenía novio, no tenía nada. Pues yo no supe qué hacer en ese momento. Y yo solo agaché mi cabeza porque yo sabía que ella me había dado todo a mí. Me celebró mis 15 y todo. Ella un tiempo me dijo que si ella le da permiso de tener novio, viene, yo hablé con ella. Yo le decía, mire hija, no es su tiempo todavía. Todo llega a su tiempo. Más que hablar de que se abstengan los jóvenes, es que nosotros les mostramos que hay un tiempo para todo, ¿verdad? En el Eclesiastés dice que
hay un tiempo para todo, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para casarse y tener hijos, ¿verdad? Para tener relaciones. Esperar representa muchas oportunidades. Esperar al inicio de una vida sexual representa que pueden tener el tiempo necesario para terminar su escuela, su colegio, para poder desarrollar su proyecto de vida. El embarazo adolescente representa riesgos especiales para la mamá y su hijo. En la clínica a mí me dijeron que estaba mal de peso. No sé, me pegaba. Yo comía y arrojaba. De madres adolescentes me mandaron a llamar la psicóloga. Fui y me dijo la psicóloga, mire, necesitamos que usted como madre se haga cargo de ella, porque usted está en riesgo, aunque usted se sienta bien y esté bien de salud, es un riesgo. El hecho que usted haya salido embarazada a los 15 años es un riesgo, porque no está su matriz apta para eso. Yo me sentí capaz de tenerlo, no lo iba a botar. La mayoría de adolescentes dicen que botarlo. Si ahorita está una amiga que me está diciendo que está embarazada y ella lo que quiere es botarlo. Una adolescente embarazada tiene hasta 5 veces riesgo de morir como resultado de complicaciones derivadas del embarazo o del parto, en contraste con una homóloga que tenga más de 20 años. Así también el hecho de que sus cuerpos no están lo suficientemente formados para formar un bebé dentro de su vientre, esto también da problemas porque al final puede terminar o culminar en una cesárea. Yo hablaba con ella, yo tenía bastante confianza y le dije, incluso yo le decía, mire, hay pastillas, hay preservativos, hay inyecciones, ahora no hay ignorancia, ahora para planificar hay un montón de cosas. La planificación familiar es parte de la vida moderna. Para evitar embarazos no deseados es fundamental conocer las opciones para cuidarse. Bueno, básicamente se les habla de todos los métodos de planificación, pero en especial a ellas les gusta más lo que son los métodos inyectables, como son la inyección del mes y la inyección de 3 meses. Aparte de ese tipo de métodos también está lo que es la planificación con pastillas y condones también. Primero se le muestran todos los métodos para que ella esté en el que esté más interesada, ella lo escoja. Pero por lo general casi siempre escogen la inyección del mes. Más que todo la del mes es para personas menores de 15 años y mayores de 35 años, según dice la norma. La adolescencia es el periodo de la vida en el que hay mayor riesgo de sufrir abuso sexual. Una menor de 15 años forzada a tener relaciones sexuales es un delito. Los embarazos no deseados, que son los que sí debemos trabajar con mayor énfasis de combatir el incesto, las relaciones no deseadas, las violaciones. Hay que cuidar a las niñas, para los padres, hay que estar de cerca de ellas y evitar y no permitir que sean vulneradas de esta manera y que producto de ello, además de generarles un trauma, también resulte con un embarazo no deseado. Lastimosamente mi familia ahorita no lo sabe. Tenía 7 años, 8 años la primera vez que prácticamente abusó de mí. Él me golpeaba, me hacía maltrato, e incluso no quería decir porque el miedo que tenía, la preocupación que llevé, no es muy buena, ni el trauma. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, porque yo no sabía, yo sentía que me partía el alma porque no podía decirle a mi mamá, y me pasó esto, del mismo miedo, porque el mismo miedo lo hace que uno consume en ese instante. Fue un impacto que no tiene nombre, un impacto tan fuerte. Yo me arañaba, yo me golpeaba, yo decía, yo estoy soñando, Dios mío, yo quiero despertar de esta pesadilla porque fui yo la que no lo quise entender, porque ella con su rebeldía me lo daba a entender, pero yo, esclava en mi trabajo, todo el tiempo cansada, todo el tiempo con los problemas, entonces... Según datos del Observatorio contra la Violencia, ¿no? Hablaban que del 100% de las denuncias de violencia, ¿verdad? 89% hablaban de datos de violencia sexual, ¿no? Es decir, que la violencia sexual en Honduras sí también es una situación que lamentar. Por favor, tengan más confianza con sus hijas y a las mamás que están pasando por la situación que yo estoy pasando, cuando es un yerno, un cuñado, que por favor no callen, que no motivemos más a que esto siga pasando, que no estimulemos que siga pasando esto, por vergüenza, por miedo. Yo siento las dos cosas, pero sentí más el deseo de denunciar y apoyar a mi hija.
El embarazo en adolescentes es una realidad que nos golpea de frente. Nuestro reto es cambiar esta realidad, promoviendo la educación sexual en todos los ámbitos, fomentando la equidad de género, reduciendo la pobreza y eliminando todas las formas de violencia sexual contra las mujeres. Nosotros estamos impulsando procesos de coordinación y con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con otras organizaciones no gubernamentales, con iglesias, con las redes de jóvenes. Tenemos grandes posibilidades una vez que el sistema educativo se estabiliza, estos proyectos no se interrumpen como nos sucedía anteriormente, se puede dar mayor continuidad, se puede profundizar y acompañar a los jóvenes de forma directa. La idea es que cada uno de nosotros pongamos un grano de arena para alertar, para prevenir estas situaciones. A los jóvenes que busquemos la información necesaria, busquemos los lugares, la consejería, antes de tener relaciones sexuales. Que no debe de verse esto como un mito, como un tabú. Todo tiene su tiempo. Cuando te cases vas a tener todo el tiempo para disfrutar con tu esposo o con tu esposa. El rostro de nuestras adolescentes se ve entristecido. Si todos nos unimos y trabajamos juntos para erradicar este problema, quizás en un futuro muy próximo les veamos sonreír. Ya mi mentalidad es diferente, ya pienso en sacar adelante a mi hijo, seguir estudiando y trabajar y verlo crecer. Yo digo que después de que yo tenga, yo quiero buscar trabajo para mantener a mi hijo. En todas partes se habla de sexualidad, menos en las escuelas. ¡Ey! ¿Por qué tanta vergüenza? En serio, ustedes creen que no sabemos, pero necesitamos saber mejor. Saber las cosas como son para tomar decisiones responsables y no meter la pata. Con educación integral para la sexualidad, todo puede cambiar. Con apenas 11 años, la niña de esta historia tendría que estar imaginando cómo sería su vida cuando sea grande, o estar jugando en su casa y yendo a la escuela. Pero no, a su corta edad, ella tendrá que aprender a ser madre. Eran la 1:25 de la mañana, cuando la pequeña sufrió el insoportable dolor de un parto y la angustia de no saber si sobreviviría. Ahora dejó sus funciones de niña y su cuerpo, aún inmaduro, tendrá que afrontar el cambio drástico de convertirse en madre. Su caso es triste, como el de muchas niñas que se han visto envueltas en este tipo de situación, ya que a su corta edad conoció la tragedia de haber sido víctima de un abuso sexual. Los sobrevivientes del abuso sexual raramente buscan ayuda médica o psicológica por temor a sus agresores, dejando sin condena a muchos abusadores sexuales, siendo dentro del vínculo familiar donde se presentan la mayor parte de estos casos.
Bueno, estamos atendiendo en nuestra clínica de adolescentes embarazadas aquí en el Hospital Escuela aproximadamente de 200 a 250 pacientes adolescentes, dentro de las cuales vienen pacientes nuevas y pacientes subsiguientes. Recibimos diariamente un total de unas 16 a 18 pacientes pues todos los días. Definitivamente el hecho de salir embarazada es un cambio pues drástico, ¿verdad?, en cualquier mujer. Y ya no hablo en una mujer, en una joven adolescente, sino en una persona mayor, ¿verdad?, que los cambios hormonales y los cambios que su cuerpo va a ir adquiriendo mes a mes son completamente diferentes, más las molestias que presenta. Si a esto se tiene en una adolescente que aún es una niña y va a tener toda esta serie de manifestaciones de cambios hormonales, realmente es algo engorroso, por así decirlo, porque su cuerpo aún está en periodo de formación. Su organismo todavía, sus huesos de la pelvis aún no han terminado de formarse, y realmente para ellas es algo pues dramático, y en algunas ocasiones manifiestan mucha molestia. Lo que nosotros en cada consulta pues les explicamos todos los cambios que van a ir teniendo para que ellas sepan, y también sepan de qué manera pues ellas deben de ir evitando y qué deben de hacer para evitar tanta molestia. Una de las molestias y de los problemas que enfrentan es el aspecto de tipo psicosocial. Son afectadas desde este punto de vista, ya que cuando pasan por una área en donde hay personas mayores, estas personas se asustan al ver una jovencita de 12, 13 años embarazada, ¿verdad?, porque todavía se asustan. Entonces esto a ella les afecta, ¿verdad? Se sienten estigmatizadas, sienten de que mejor no hubiese pasado por esa área porque se sienten que se las critican. Aquí en la clínica, además del control prenatal, de la consulta médica, hacemos un manejo integral. Realmente nos interesa tratar bien a la joven, que cuando venga a la clínica sienta un ambiente agradable, un ambiente de amistad, porque el hecho de que ella sea una niña embarazada, una niña prácticamente teniendo otro niño, entonces nos interesa de que sienta ese ambiente agradable. Es un manejo integral porque lo hacemos en conjunto con psicología, quien pues dependiendo de cada caso, ella, la licenciada, va a estar dando las pautas o las citas más periódicas de acuerdo a la gravedad de cada una de ellas, a la gravedad del caso. Realmente el objetivo de nuestra clínica es, si bien es cierto, estas jóvenes ya vienen a consulta embarazadas, pues atenderles el embarazo de la mejor manera, detectarles algún problema que pudiesen tener a tiempo para que lo podamos tratar y resolverlo. Y lo otro es evitar que ellas vuelvan a salir embarazadas. Les damos consejería en planificación familiar para que ellas puedan entender de que si ellas después tienen relaciones sexuales sin tener ningún método de planificación familiar, corren el riesgo de estar nuevamente embarazadas. Entonces, realmente ese ciclo debe de romperse. A veces ellas salen embarazadas porque sus madres o sus hermanas o alguna tía fue una adolescente embarazada, y eso queremos cortarlo, pues ellas deben de sentirse que son pacientes, que son jóvenes útiles, que el hecho de que salgan embarazadas no constituye de que la vida ha terminado ahí, y nosotros nos encargamos pues de hacerles saber
de que son jóvenes que valen mucho, que pueden seguir adelante, y hacemos con ellas entonces terapias ocupativas, en donde en las terapias ocupativas les hemos enseñado a hacer piñatas, han elaborado piñatas para que ellas se sientan útiles a la sociedad, porque en algunas ocasiones han dejado de estudiar y porque han salido embarazadas. Entonces, ya dentro de sus hogares, ellas elaborando piñatas o haciendo otro tipo de manualidad, pueden traer algún tipo de recurso al hogar. Entonces, de esta manera, pues también son útiles a la sociedad. Hemos tenido ya, incluso tenemos una periodista, que ya fue adolescente embarazada, ahora es colega de ustedes, es periodista. Tenemos una enfermera, tenemos enfermeras auxiliares, y ha sido por eso, porque nos hemos encargado siempre de darles una motivación para que ellas sientan que realmente son personas que sí valen. Para comentarles un poquito y en relación a las últimas noticias que han salido en relación al embarazo adolescente, pues les comento que Médicos Sin Fronteras en sus actividades en los últimos años ha atendido entre el 2013 y el 2014 a más de 1.252 víctimas de violación, y en los últimos 6 meses solamente en Tegucigalpa nosotros hemos atendido 250 personas, solamente aquí en Tegucigalpa. De estas personas, uno de los datos más alarmantes que nosotros hemos encontrado es el hecho de que 29 de estas personas llegaron en estado de embarazo. Lo más preocupante aún es que 14 de estas personas eran niñas y adolescentes entre 11 y 17 años. Por eso es muy importante tomar en cuenta esta noticia que nosotros estamos compartiendo con ustedes ahora, porque es importante tomar acciones. ¿Cómo qué acciones se podrían hacer? En la actualidad en Honduras no existe un protocolo de atención médica para personas que son sobrevivientes de violencia sexual. Eso impacta en la dificultad del personal sanitario en poder atender, detectar e incluso referir los casos de violencia que se presentan en los centros de salud o en el hospital. En la actualidad nuestro proyecto solo tiene presencia en Tegucigalpa y Comayagüela, pero nosotros también abogamos para que este servicio pueda ser disponible a nivel nacional. Por eso nosotros hacemos un llamado para que las personas tomen las decisiones correctas para poder ampliar este servicio. Bueno, sabemos que ser víctima de una violación sexual puede ser un evento traumático bastante doloroso. Para algunas personas puede ser muy difícil de superar, pero para eso nosotros hemos creado un modelo de atención que recibe el nombre del servicio prioritario. El servicio prioritario es la unión de la atención médica, psicológica y social que puede recibir una persona que ha sido víctima de un evento como este, en donde podemos prevenir diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, si una persona acude en los primeros 3 días después de una agresión sexual, es posible prevenir la infección de VIH. Eso quiere decir de que esa persona podría evitar infectarse de VIH después de una agresión de este tipo. También podemos ahí incluir todo lo que es la prevención de las infecciones de transmisión sexual, todo lo que tiene que ver con determinar si esa persona se embarazó producto de la agresión, e incluso todas aquellas a manejo de lesiones, heridas y dolor que pudiera presentar esta persona. También está incluido todo el componente de salud mental, que es uno de los elementos más importantes dentro de la rehabilitación integral de esta persona, en donde a través de una primera ayuda psicológica o diferentes alternativas terapéuticas, permitimos que estas personas puedan salir adelante y superar este evento traumático. Bueno, en un estudio de perfil que nosotros hicimos con datos y pacientes del año pasado, encontramos de que el 57% de las personas describieron que su agresor había sido alguien cercano a su entorno familiar. Estamos hablando entonces de que muchas de las personas que son víctimas de violación, sobre todo en el caso de menores de edad, conocen o están muy cerca del agresor. O puede estar en su casa, puede ser un familiar cercano o un vecino. Pero también sabemos de que el 43% de estas personas revelaron que el agresor puede ser también una persona desconocida. Entonces estamos hablando de que esta es una problemática que es generalizada. Estamos hablando también de que existe una dificultad para poder reconocer este tipo de casos y que en muchas ocasiones las personas solo hacen búsqueda de una denuncia o de un acompañamiento legal y en menor medida búsqueda de atención médica o psicológica. Por lo cual nosotros estamos instando para que estas personas acudan a los centros en donde nosotros estamos brindando esta atención. ¿Dónde está disponible esto? En el Centro de Salud Alonso Suazo, en el Centro de Salud de Las Crucitas y aquí en las salas de emergencia del Hospital Escuela Universitaria.
efectivamente se llevó a cabo la audiencia inicial para Víctor Conán Flores Rodríguez, de 49 años, a quien se le acusa del delito de violación especial y actos de lujuria agravados en perjuicio de una menor de 11 años, quien pues, como todos ya lo saben, ella dio a luz el domingo recién pasado y según dice la denuncia, esta niña pues vive en la aldea Nuevo Paraíso, Francisco Morazán, con su madre y el ahora encartado, que es su padrastro, quien desde los 6 años supuestamente la habría abusado sexualmente. Hoy pues ya es el decretado auto de formal procesamiento y prisión preventiva. El abuso sexual a menores es una problemática que está causando mucho daño a la niñez de nuestros hogares, dejando dolor, luto y llanto en la sociedad de Honduras. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado nuevamente al final de este programa, pero queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes y dar sus opiniones e interactuar un poco con nosotros. Síganos en Facebook en Rompe el Silencio HN y en Twitter @ResHonduras. Hasta pronto y que Dios les bendiga.